Hola amigos televidentes, bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Aquí estamos iniciando el mes de octubre, el último trimestre del año 2023. El tiempo va rápido, pero es un momento ya, el último trimestre siempre, en el que tenemos muchas noticias como presupuesto para el año siguiente. Con ustedes estamos pues todo su equipo, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez, Francisco Canahuate y una servidora. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita Canahuate. Saludos, amables televidentes. Alcedo, hay una situación y es que tenemos que hacer una magia en balance financiero, porque comenzado, como dice la doctora, este trimestre final del año, no es el último trimestre, puede ser el primer trimestre de la guerra electoral. Entonces nosotros tenemos que hacer una magia para desintoxicar al televidente de lo que pudiera ser un exceso de propaganda política. Nosotros siempre hacemos nuestros comentarios, nuestras informaciones, nuestras opiniones basadas en la verticalidad, en la objetividad y en la independencia, pero en este momento se necesita reforzar esos conceptos, Alcedo. Bienvenido. Sí, Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos televidentes y redescuchas, sin lugar a dudas, lo primero es que tenemos que darle la bienvenida a esta nueva versión de su programa Balance Financiero. Y cómo no, también recordarles y agradecerles a ustedes que nos acompañan toda semana. También a los patrocinadores que son quienes hacen posible que podamos estar con ustedes semana tras semana en nuevos programas y todo ese rico contenido que les ha mencionado Juanita al inicio y ahora el hermano Hermógenes, lo vamos a distribuir en los diferentes segmentos de actualidad, gestión empresarial, contador y finanzas, y cerrando con el segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. También recordarles que, como bien dice el hermano Hermógenes, en adición a toda esta campaña política que se ha iniciado, muchos dicen a destiempo, pero nosotros pensamos que no, que son producto de que hay que hacer varias actividades en un tramo de campaña política, hay primarias, hay que seleccionar precandidatos, etcétera. El tiempo es necesario, pero también debemos recordarle, antes de pasar la palabra al hermano Francisco, que estamos en el mes de octubre iniciando el nuevo programa, el primer programa del mes de octubre, donde también nosotros los cristianos católicos lo usamos el mes de octubre para tirarnos a la calle y así hacer misión evangelizadora. Don Francisco. Bienvenido a su espacio una vez más. Me preguntaba un amigo televidente que estaba viendo el programa recientemente que cómo le afectaba su condición de sujeto de crédito el alza de la tasa de interés. Y hoy voy a aprovechar en el desarrollo del programa para complacer esa petición de ese amigo televidente. Juanita. Quédese con nosotros que volvemos con mucha actualidad de todo lo que pasa tanto a nivel nacional como internacional. No se mueva, volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Francisco, te apoyo perfectamente en ese tema propuesto, pero antes es bueno como dar una revisadita al entorno de la actualidad. Eso es actualidad, está actualizado ese tema, pero la gente quiere saber la posición de balance financiero frente a los acontecimientos de la semana respecto a la frontera. Ha habido noticias de todo tipo, ha habido noticias de que obreros, de que personas de pacificadoras haitianas han intentado cerrar, ponerle tierra encima al trabajo hecho por el canal. Estoy hablando del canal sobre el río Dajabón, que de aquel lado se llama Masacre. Otras noticias, pero eso es fake news, deserción de soldados, lo cual es mentira, está desmentido. Y lo otro es un exceso de patriotismo en la frontera, montando un concierto con Fernando Villalona, que es de esa zona, él es de la zona de Dajabón, no me acuerdo ahora mismo, incluso Loma de Cabrera. Él tiene una canción que cita a Loma de Cabrera, Alcedo. Y quizá lo más importante sea la intervención de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que da pena decirlo, pero con el desempeño presentado frente al caso Venezuela, donde una serie de decisiones fueron desacatadas por Maduro y también por los países que lo apoyan, por los gobiernos que lo apoyan, bueno, pues le ha restado credibilidad. Y el presidente de la República lo que ha dicho, Luis Almagro, ven para acá para que hablemos, ven que te voy a contar, para que tú veas la realidad. El otro punto, Francisco, es que del lado dominicano se está proponiendo, no sé si hacer lo mismo, pero retomar la construcción a manera de un canal. No sé, Alcedo, que viaja mucho al sur lejano y está en la frontera, no sé qué posición tendrá y cómo puede pulir los conceptos que yo he expresado. Sí, sin lugar a dudas, compañeros de panel, amigos televidentes y radioescuchas, ese es un tema que sigue de palpitante actualidad, es un tema que aparte de ser de actualidad es preocupante, en el sentido de, como decíamos estos días conversando con algunos amigos, los ánimos se están caldeando y eso no conduce a nada bueno. La situación que estamos atravesando en la frontera, Hermógenes, para ir más específicamente enfocado en darle información a los amigos televidentes y radioescuchas, es que real y efectivamente solo se nota cierta, digamos, problemática en la zona donde se está haciendo el canal, que es la zona de Dajabón. El resto de la frontera, gracias a Dios, está completamente tranquilo, inclusive en la zona que viajamos, que es por el sur profundo, el suroeste, totalmente tranquila. Ciudadanos haitianos que trabajan aquí en República Dominicana siguen haciendo sus actividades normales. Así que lo que hay que es manejar la situación, amigos clientes, de una manera política, de una manera inteligente. De hecho, debo recordar a los amigos clientes y radioescuchas que precisamente esa situación del río Dajabón, el río Masacre por Haití, pero también Dajabón para nosotros, se prestaba a discusión y a dividendos, y mejor dicho, a diferencias desde el Tratado de Aranjuez. Precisamente ese río que nace en Loma de Cabrera y desemboca en la bahía de Montecristi, en el puerto de Montecristi, tiene su historia porque fue incluido como uno de los artículos en el Tratado de Aranjuez donde se especificaba claramente lo que está ocurriendo hoy en día, que si había uno de los lados que se quería aprovechar de las aguas del mismo en detrimento de la otra parte, se llamara de una vez la atención y se resolviese el problema. Así que prácticamente 200 y tantos años después estamos viviendo esa realidad. Pero nuestro llamado es a que manejemos la situación diplomáticamente y de acuerdo a los convenios existentes y a las leyes internacionales. Don Francisco. Está el tema económico envuelto, está el tema de la soberanía nacional y muchos otros factores sociales en el tema fronterizo. Cuando la República Dominicana decidió dar un ultimátum para que cesaran los trabajos que de manera unilateral se hacían, pues
el país vio muy bien eso, pero los agricultores, los comerciantes que viven alrededor de la frontera, la propia industria avícola nacional se ha visto afectada y ahora el reclamo es que se busque otra alternativa que no impida la relación comercial entre ambas naciones. Eso es un tema permanente y hay que salvaguardar la frontera sin desmedro de lo que es la actividad productiva, porque si esos agricultores quedan sin trabajo porque no tienen dónde colocar la producción, las autoridades están siendo muy diligentes en buscar nuevos mercados, pero eso toma tiempo. Además, la exigencia que tienen los mercados de destino, lo que se está buscando para recibir los productos, probablemente no son las mismas que tiene el vecino país. Se está hablando de las islas del Caribe, creo que eso lo podemos ampliar más adelante. Y las autoridades están haciendo su esfuerzo para buscar nuevos nichos de mercado para exportación. El turismo consume parte de lo que aquí se produce, pero la producción sigue en crecimiento. Quiere decir que el tema económico debe irse conciliando con el tema de la ciudadanía y la salvaguarda de la frontera, de la integridad territorial dominicana. Y ciertamente la naturaleza suple lo que necesitamos. Y lo lamentable es que la humanidad entre en serio conflicto por un bien natural que bien debía ser compartido de manera adecuada y con el debido respeto. Lo que pasa es que a veces la necesidad, como decían en el campo, tiene la cara de hereje. Entonces, el que tiene una necesidad urgente, a veces no piensa en el daño que hace al vecino y trata de resolver su problema de manera unilateral. Y eso sí que no es buen consejo. Hace falta un diálogo abierto, franco y respetuoso, cada uno poniendo sus reglas internas, porque tampoco podemos imponerle nosotros las reglas a la casa del vecino, de la misma manera que la casa del vecino no puede imponernos sus propias reglas a nosotros. Juanita. Sí, la verdad que es un tema complejo, como hemos señalado siempre, este tema con Haití, en el que entran tantas consideraciones distintas, porque no está solamente el tema económico, pero vimos esta semana las declaraciones de la directora de Pro Dominicana, Viviana Ribeiro, con relación a esa búsqueda de nuevos mercados, que como dice don Francisco, quizá no es tan rápido, pero definitivamente están siendo proactivos con esto, y a propósito que han hecho un muy buen trabajo en esta promoción de las exportaciones y ayuda a los potenciales exportadores. Y ciertamente tenemos que buscar nuevas respuestas, tenemos que buscar cómo ayudar a estas personas que viven de esas exportaciones. Y justamente ella anunciaba que ya se habían dado rondas de negocio a nivel individual y que venían ahora en octubre unas rondas de negocios colectivas, mirando justamente al mercado de las islas del Caribe, como señalaba don Francisco, y los Estados Unidos, para poder encontrar una alternativa. Realmente eso entiendo que hay que felicitarlo, porque aun cuando tome tiempo, el hecho de ser proactivos, de realmente buscar este tipo de soluciones, es lo que nosotros necesitamos en la búsqueda y en el apoyo de soluciones a diferentes situaciones que se van presentando. Sí, esos son los temas, y en el orden, como decía el noticiero, y del frente local, se sigue comentando respecto al comportamiento de la economía y la restricción del circulante. Hay sectores que muestran, ya a esta altura del año, hay sectores que muestran un decrecimiento en sus operaciones comerciales, caída en las ventas en el orden del 15 al 20% con relación al año 2022, que el año 2022 fue el año pasado, fue el primer año donde la actividad económica se recuperó, se abrió la economía ya post pandemia,
aunque quedasen reductos, pero ya las restricciones a los horarios no existían. Entonces, por eso hago la salvedad para que las comparaciones pudieran ser equitativas. Se habla de que hay un circulante, un faltante en el circulante de unos 40.000 millones de pesos, y me decía Alcedo fuera del aire y en el camerino, y con sobrada razón, que lo básico en estos momentos es mantener el control de la tasa cambiaria como un factor incidental en el control de la inflación. Y qué bueno que una vez el ministro de Economía se expresó bien claro cuando dijo, no estamos diciendo que la inflación ha bajado, es que la tenemos controlada, Alcedo. Sí, Hermógenes, compañero de panel y amigos televidentes, sin lugar a dudas, esa reducción del circulante, a nuestro entender, ofrece, mejor dicho, podríamos explicarle en base a el intento que está haciendo el gobierno, la autoridad monetaria en controlar de manera directa la inflación, pero también de manera indirecta todos los costos, los precios a nivel del mercado, y esa es una manera de controlarla, es decir, pensamos que es una política correcta, pero hay que tener cuidado porque puede afectar la economía. Como hemos dicho, cualquier reducción en el circulante afecta la dinámica de la economía, y si bien es cierto, muchas veces no se pueden obtener todos los objetivos juntos, hay que ponderarlo, y todo parece indicar que la prioridad de las autoridades monetarias es controlar a toda costa la tasa de cambio. Nosotros hemos dicho que hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces por controlar la tasa de cambio, se pueden afectar otras variables reales de la economía, del dinamismo de la economía, con mayor daño a toda la economía dominicana. Hay un puntito que yo quisiera resaltar, Hermógenes, antes de ir al cambio, de pasar la palabra a Francisco, es que el cierre de la frontera, el cierre del comercio con Haití, es cierto que hay que buscar nuevas salidas, nuevos mercados, pero eso es algo, amigos clientes, que debemos hacerlo con calma, no en un periodo de crisis, porque a veces la prisa no es buena consejera. Nosotros pensamos que Haití sigue siendo un socio comercial importante, y a mi humilde entender, el camino más expedito es normalizar las relaciones, sentarnos en la mesa de diálogo y buscar solución a la problemática, porque como decía el hermano Francisco, es muy cómodo para los productores, los agricultores, los comerciantes y en sentido general los empresarios dominicanos, tener un mercado tan cerca, tan, yo diría, fácil de suplirlo, y de esa manera pensamos que lo importante es normalizar la relación y seguir exportando hacia Haití, que es un socio comercial nuestro de primera categoría, y nosotros seguimos insistiendo. Aunque real y efectivamente tengamos diferentes culturas, todo parece indicar, la administración nos ha indicado que las relaciones comerciales muchas veces pueden ser un buen canal para allanar diferencias y acercar países, aunque tengan cultura completamente diferente. Don Francisco. Estamos preparándonos para una fiesta, y eso explica dos actitudes de la sociedad. Estamos hablando de la fiesta de fin de año, de la fiesta de Navidad, que conlleva fuertes erogaciones para el Estado y para la empresa. Recordemos que la regalía pascual este año va a ser mucho más elevada en el sector público por el aumento de los salarios que ha habido. Entonces, se reduce el circulante y quizás lo que hay es una abstención momentánea para ir acumulando los recursos que van a ser necesarios para solventar esa fiesta. Y volviendo al comentario del amigo televidente, que cómo le afecta el alza de la tasa de interés en su condición de sujeto de crédito. Lo que ocurre es que si usted tiene un financiamiento, ya tiene comprometido parte de sus ingresos, y si necesita otro financiamiento y la tasa de interés han subido, la cuota mensual que va a pagar por el financiamiento será mayor, y en la medida que crecen las obligaciones, disminuye su capacidad de pago. Entonces usted tendrá menos capacidad para endeudarse,
que la que tendría si la tasa de interés baja. Quiere decir que es de alto interés nacional también, especialmente para la clase media y la MIPYME, mantener una tasa de interés que ayude a mantener la tasa de cambio, pero que no desborde en el mercado ese costo financiero. Y también ya nos acercamos a la parte de lo que tiene que ver con las ferias de vehículos, que será otra fuente de endeudamiento, y sobre eso hablaremos luego. Sí, definitivamente que vemos cómo, si nos preguntan, como dice Hermógenes, ¿hay inflación? Sí, pero cuando comparamos con otros países vemos que hay una inflación controlada y que realmente la inflación es un problema ahora mismo mundial. No se mueva, que volvemos en breve. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos en su segmento gestión empresarial y hay un tema en el aire que pues preocupa siempre, y es los procesos, la institucionalidad, cómo esos procesos afectan al empresariado, cómo cuando tienen que solicitar, a veces incluso se habla de permisología, se necesitan permisos, se necesitan licencias también para operar, cómo todo este marco, que es el Estado quien pues lo gestiona, a veces pues dificulta al empresariado el hacer negocios. Al principio de la actual gestión presidencial, quiere decir a principios de 2020, decía el presidente de la República que él quisiera hacer las cosas más rápidas, pero que también quiere cumplir con los procesos. Y decía esa ley 346 de compras y contrataciones, me llevan a un punto donde tengo que retrasar el inicio de un proyecto por el hecho de que hay unos pasos que cumplir. Al margen de esto, Alcedo recuerda muy bien con Francisco Canahuate, usted no, doctora, cuando tú tenías que ir a lo que era el Huacal, y entonces unos señores con unos maletines allí para sellarte la cédula, te vendían los sellos, y para tú renovar la licencia de conducir, necesitaba primero pasar por el proceso como si fuera actualmente en el Estadio Quisqueya, para tú entrar a ver los juegos. Sí, eso es estás rememorando, que seguramente Juanita no vivió esa época, era el uso, el empleo de los llamados tributarios, que es la persona que se encargaban de hacer diligencias en las diferentes oficinas de la administración pública, denotando las dificultades que había en realizar cualquier proceso público que fuera en busca de algún tipo de documento o de algún tipo de licencia o permiso. Gestión. Cualquier gestión era realmente un trabajo grandísimo.
Eso cae dentro de lo que, como bien indicaba Juanita en su introducción, en lo que nosotros llamamos la gestión de procesos, que es un tema de la administración, de la ingeniería industrial, muy importante. ¿Para qué? Porque al igual que los controles en el área financiera y económica, que deben ser una preocupación permanente, asimismo en las organizaciones, en las empresas, los procesos son, digamos, los canales a través de los cuales se realizan los servicios, se prestan servicios al público, a los clientes, pero también se producen, o mejor dicho, se crean los productos que se ofertan al mercado en la economía y se exportan, y en sentido general, donde se bate el cobre de la economía y de la realidad financiera y económica de un país. Nuestra República Dominicana, lamentablemente, nos hemos despreocupado por la mejora de procesos, que al igual que los controles debe ser una actividad diaria de las empresas y las organizaciones, porque en la medida en que tú mejoras tus procesos, mejora la calidad del producto que tú fabricas en tu empresa, pero también mejora la calidad del servicio que tú le das a tus clientes si tú eres una empresa, una organización de servicio. Si ahora nos concentramos en el gobierno, hay que atender el llamado de la representante del Banco Mundial de República Dominicana, que decía precisamente en una actividad promovida por el Ministerio de Administración Pública, de que el gobierno tenía que abocarse a una mejora general de sus procesos, porque existían muchas quejas del tiempo que se tomaba a realizar tal o cual diligencia. Y nosotros indicamos que sí, o mejor dicho, estamos de acuerdo. Hermógenes mencionó la ley famosa 340-06, que el presidente decía que tiene muchas cortapisas y muchas dificultades, pero muchas veces el problema es que intentamos nosotros hacer las cosas de un día para otro, cuando en realidad hay que planificar los proyectos. La misma ley de ingresos y gastos públicos contempla los proyectos que se van a realizar en determinado año. Desde ese mismo momento deben comenzarse todas las gestiones de licitación, de preparación de términos de referencia para realizar un proyecto. No hay que esperar el momento en que ya esté el dinero disponible para entonces comenzar la programación, la planificación y la realización del proyecto. En sentido general, para pasar la palabra al hermano Francisco, lo que queremos indicar es lo siguiente. Al igual que el control en el área económica y financiera, la gestión de procesos, que son las diferentes actividades para lograr productos y servicios, hay que mejorarla, porque cada vez que usted la mejora, el producto y el servicio es de mejor calidad. Pero eso requiere tiempo. Por ejemplo, nosotros en República Dominicana tenemos aproximadamente 23 ministerios y más de 300 agencias independientes. Es decir, que es una cantidad exorbitante para el país que tenemos. Y siempre, antes de pasar la palabra a Francisco, concluyo con un ejemplo que a mí me gusta repetirlo porque es el paradigma de lo que es la eficiencia en la administración pública. Inglaterra gobernaba todo un subcontinente de la India con menos de 100 funcionarios, un país que en su época tenía más de 300 millones de habitantes y solamente eran 9 provincias. Es decir, los ingleses lograron manejar todo un subcontinente gracias a buenos procesos y mejores procedimientos. Don Francisco. Yo pienso que eso hay que segmentarlo, porque hay instituciones públicas que han mejorado su proceso de una manera espectacular. Y quizá a modo de ejemplo podríamos citar la Dirección General de Aduanas. Recordemos que antes ingresar una mercancía del exterior a la República Dominicana en distintos procesos internos, a veces se tomaba una semana y hasta más. Sin embargo, hoy día viene la mercancía ya prechequeada y hay un acercamiento de la Dirección de Aduana a los importadores y se están certificando, y todo aquel que pasa la prueba de la certificación pues ya tiene gran facilidad de agilizar ese proceso. Está otro proceso que yo creo que ustedes no han mencionado y que bien vale la pena tener, y es el del uso de suelo.
y los criterios para autorizar edificaciones, que es un tema del Ministerio de Obras Públicas y de los ayuntamientos. Los fenómenos naturales que se han dado y la catástrofe que se han dado con desplome de construcciones indican que ahí hay que afinar los procesos y poner los requerimientos acorde con los tiempos, porque hoy los fenómenos naturales se potencian, los terremotos son de una mayor intensidad, los fenómenos atmosféricos también, y hace falta que los permisos de estos no se otorguen alegremente y que se tomen en cuenta los elementos básicos para garantizar que ante esos fenómenos no hayan catástrofes públicas. Entonces, lo de la ley 340-06, y ahí me referí a ambas menciones, pero ciertamente la 340-06 y sus modificaciones, no se trata de servicios que ofrece el Estado, sino de los procedimientos para gestionar las compras y contrataciones públicas. Entonces, el sistema tributario, por ejemplo, en la parte interna, se caracteriza por gran complejidad. Los procesos con la tecnología han mejorado mucho, pero el sistema estructural no ayuda a simplificar esa forma de cumplimiento. Entonces, como se ve, una gama bastante amplia a lo que se refería a la representante del Banco Mundial, y en aquellos casos que ya tengamos los procesos bien aceptados, pues no deben darse por aludidos y los demás deben apurar el paso para tomar los correctivos del lugar. Juanito. Bueno, con ese último comentario, quizá no darse por aludido, porque ciertamente hay instituciones que van muy bien, que han mejorado muchísimo. En adición a aduanas, pienso también registro inmobiliario, que antes pues los tiempos eran mucho mayores. Yo diría que, ¿por qué no darse por aludido? Pero darse por aludido viendo al Estado como un equipo. Y cuando en un equipo hay alguien que está más débil, y hay muchas instituciones donde no solamente se ha quedado en el tiempo que mencionaba Hermógenes, sino que los tiempos se han alargado. Entonces, cuando se ve que hay unas instituciones que están gestionando muy bien estos procesos y otras que están un poco rezagadas, hay que ver cómo crear sinergias para que esas instituciones que han logrado encontrar esa forma, digamos, agilizar, hacer los procesos más efectivos, no solamente agilizar por agilizar, o sea, la calidad debe mantenerse, pero ¿qué podrían, cómo podrían, no sé si mediante algún tipo de intercambio o talleres, o ir y pues sugerir también ciertas soluciones para que el Estado pues en su conjunto pueda avanzar, como muchas de esas instituciones que uno se siente orgulloso cuando va y ve los cambios y dice, bueno, vamos por buen camino, pero a veces va donde otras, donde dice, bueno, aquí hace falta que pues veamos el camino más claro. Sí, el dilema es cómo humanizar el servicio público, cómo darle un trato personalizado. Bueno, hasta quiero gaguear porque conseguir eso puede ser un idilio, pero cómo uno humanizar el servicio que recibe el ciudadano, sobre todo el que está formal, que paga sus impuestos, en el sentido de que con el advenimiento de la inteligencia artificial tú lo que te estás contactando es con una máquina, con un roboide, y la gente lo que quiere es que le resuelvan. Hay muchas experiencias, sobre todo el de la energía eléctrica, que es un escenario en el cual a veces tú estás al día en el pago de tus cuotas o tienes una tarjeta de crédito inscrita, y porque ellos no hicieron el cargo, viene uno y te saca el contador y lo deja desconectado, te deja sin electricidad. Entonces tú quisieras como encontrar soluciones que sean personalizadas y que antes de que se haga esto, previamente haya un contacto. Tenemos que hacer una pausa. En el segmento de Contaduría y Finanzas hay muchas noticias. No se las pierdan.
Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de regreso y decía que había muchos comentarios y noticias porque en este segmento de Contaduría y Finanzas, no porque el dólar no tiene nada que anunciar, 2 centavos, 3 centavos de variación, está amarradito ahí, controladita la situación de la tasa cambiaria y el gobernador del Banco Central se ha pronunciado al entrar este fin de semana dando garantías de la sostenibilidad en el mercado cambiario y señalando los niveles de reservas internacionales. Y este aviso entrando octubre es muy importante porque pudiera ser el periodo en el cual los desembolsos por importaciones pudieran incrementarse. Pero sí, muchas actividades ya tuvimos la semana pasada por acá a los directivos, el presidente y entiendo que el tesorero del CONACYT, que es el Consejo de Asesores Financieros, donde vinieron, entre otras cosas, a decirnos sobre este seminario que tienen en el último fin de semana del mes de octubre. También está el Instituto de Contadores, que ha promocionado un evento para un seminario de actualización para el 20 de octubre. Y también estuvo por acá el presidente de ALIF, que es la Asociación contra los Delitos Financieros, anunciando también para el mes de octubre sus actividades. Y me mandó unas fotos muy cariñosas ahí donde hacen una ofrenda floral en el altar de la patria en ocasión de cumplirse un año más de la fundación de ese organismo. De manera pues que con todas estas actividades pues decimos que el mes de octubre pudiera ser el mes de las finanzas, Alcedo. Sí, también en adición a todas esas actividades, Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos estudiantes y radioescuchas, tenemos que en el mes de octubre, como yo les decía, primero estamos entrando en el último trimestre del año. Eso quiere decir que las empresas, las organizaciones tienen que apurar el paso para lograr sus metas, sus objetivos, tanto financieros como estratégicos y de todo tipo. Pero también es importante resaltar que hay que tener control y cuidado porque el dólar, aunque bien está estable en el sentido bien administrado, tiene una tendencia un poquito por salirse de curso. Pero también el petróleo lamentablemente ha ido escalando, una escalada de precio y ya se sitúa sobre los $90 el barril. Y eso se debe a una situación muy puntual y es que los Estados Unidos aparentemente han bajado sus niveles de reservas de petróleo y como ellos tienen una legislación, unos controles y unos procedimientos bien establecidos, eso quiere decir que tienen que adquirir más petróleo para resarcir esas reservas que han ido consumiendo y entonces eso hace obviamente ley de oferta y demanda que el precio se sienta hacia la alza, un aumento hacia la alza.
Así que también tenemos el caso del oro. Gracias a Dios se ha mantenido el oro a un buen precio a nivel internacional, pero aquí la dificultad que tenemos es en cuanto a la extracción. Los productores de oro de República Dominicana, es decir, las empresas que están explotando el oro, han disminuido su explotación y su exportación, lo cual ha afectado las exportaciones y los ingresos por concepto de ese material. Pero como también decía Francisco, lamentablemente, las tasas de interés, principalmente las activas, están subiendo y es una mala noticia para el sentido común, las empresas. El costo financiero. El costo financiero va subiendo y eso no es buena noticia. Sí. Lo que seguimos diciendo es que hay que estar atento a la economía en sentido general. Son muchos factores. Es un sistema muy complejo y los sistemas complejos, sin lugar a dudas, dan dificultad poder administrarlos de una manera adecuada. Francisco, estuve en el Instituto de Contadores. Me invitaron para motivar a unos nuevos miembros que se juramentan, fue durante esta semana. Me estuvieron preguntando por ti, que por qué tú no estabas, que qué ha pasado contigo. Yo le dije que Francisco está en su mundo, que es el mundo de la finanza y los impuestos. Yo quiero felicitar al instituto por el dinamismo que está llevando a cabo y especialmente por esa juramentación de nuevos miembros, que ojalá se vayan integrando institucionalmente y se mantengan dentro del marco de la ética, que es lo que más ayuda en el desarrollo de la profesión. Tenemos grandes tareas por delante y aquí estamos. Sí, así mismo es. Y yo le decía en las palabras finales, vamos a parafrasear a John Fitzgerald Kennedy. No preguntes qué puedes tú hacer por el IPAR. ¿Qué puede hacer el IPAR por ti? Pregunta, ¿qué puedes tú hacer por el Instituto de Contador y la profesión de contaduría en la República Dominicana? Que se reitera que es la primera profesión colegiada del país. Exacto. Y es importante eso porque yo diría ese llamado que hacen ustedes a la clase profesional, porque sin lugar a dudas, las diferentes profesiones, como dice Francisco, es bueno resaltarlo, la contabilidad es la primera profesión colegiada del país y decía mi querido cuñado Juan Herrera que la contabilidad también es la profesión más organizada del mundo. Es decir que, pero en sentido general yo pienso, y un llamado a pasarle la palabra a Juanita, que todos los profesionales tenemos, cada quien en su trinchera adecuada y apropiada, los medios necesarios para nosotros contribuir al desarrollo y al progreso de la República Dominicana. Doña Juanita. Así es, y vemos cómo los diferentes gremios, las diferentes agrupaciones, las diferentes asociaciones, vemos justamente en diferentes años cómo la actividad, la mucha actividad, el hacer talleres, el hacer los diferentes eventos y realmente cumplir con sus fines, pues depende sencillamente de las personas que formen parte en cada momento. Y hay veces que están un poquito menos activas, hay veces que están muy activas y entonces eso nos alegra cuando vemos estas gestiones bien activas, porque ciertamente, como decíamos en ese llamado a preguntarnos qué podemos hacer nosotros por nuestro país, por nuestra profesión, pues debe ser la pregunta que nos hagamos y no siempre qué podemos recibir o qué vamos a recibir, sino qué podemos dar. No se mueva, que volvemos con el mundo de los impuestos. Aquí estamos de regreso en su segmento El Mundo de los Impuestos. Y pues en este mundo últimamente se ha estado comentando mucho de la ley 5123, esa ley que ofrece facilidades, que declara la prescripción de deudas y de saldos a favor, y que también contiene una amnistía, pero para las instituciones del Estado. Se ha hablado mucho de la cantidad de contribuyentes que se han acogido, que es menor el número de contribuyentes que se han acogido a la misma en este primer mes, ¿verdad?, de la ley. Recordemos que la ley está vigente hasta el diciembre del... 29 de diciembre de este mismo año.
la ley pues tiene ciertas facilidades, pero parece que están muy tímidos. Hay algunos que dicen que es que al dominicano le gusta dejar las cosas para última hora, pero quizás hay otros elementos que están incidiendo en eso, Hermógenes. Sí, se previó durante el proyecto, nos comentamos aquí, de que se trataba de una facilidad en su mayoría a empresas natimuertas que no han tenido actividad comercial en los últimos tiempos y que tiene como condición estar al día. Entonces, pongamos un ejemplo simple. Yo quiero participar en la barrida tecnológica, que es del año 2015 hacia atrás, pero no he declarado del año 18 al año 23, porque es una empresa sin actividad, porque ya yo me fui del país, porque emigré a otro RNC, por lo que fuese. Entonces, si está esa deuda y si requiere de que yo me ponga al día, ponerme al día pudiera significar pagar impuestos a los activos, por lo menos. Entonces eso desincentiva al contribuyente a acogerse a la ley. El otro punto es que la deuda tiene que estar generada al momento de la emisión de la ley. Si yo tengo esa deuda fiscal desde el año 17, el año 18, el año 19, pero no ha sido cargada porque yo no he declarado, quiere decir que lo que yo declare durante el periodo de vigencia de la ley, durante el periodo del alcance de la ley, los años que alcanza la ley, lo que yo declare ahora entonces no va a ser pasible del tratamiento, de la facilidad que ella ofrece. Francisco Canavate, que sabe de eso. Mira, esa ley tiene sus virtudes y defectos. Y una ley, para que sea aceptada por el universo de los contribuyentes, debe ser clara, precisa y contundente. Recordemos que la ley tiene un esquema que dijimos al principio que no era amnistía, y ciertamente no es amnistía. Tiene elementos de amnistía, pero no lo es. Y declara la prescripción donde está prescrito, que ese es el otro componente, y le elimina los saldos a favor, que son derechos que tienen los contribuyentes, al contribuyente en los parámetros que se han fijado. Entonces son elementos que no estimulan con la debida claridad para que el universo de contribuyentes se anime a acogerse a la misma. Sin embargo, hay que reconocer que la administración tributaria está siendo muy diligente, bajo el entendido de que entiende que el país no sabe que la ley está vigente, y hay una publicidad bastante activa invitando a la gente a acogerse a los beneficios. Pero para que se acojan a esos beneficios tiene que ser un beneficio realmente. Cuando es un perjuicio, el contribuyente no se va a acercar. Yo hubiese preferido un texto más claro, más sencillo, más transparente y más productivo. Como van a ser productivos desde el punto de vista de los impuestos, y en este momento podemos comentarlo, la parte que tiene que ver con las 2 o 3 ferias de vehículos que se hacen a final del año, donde decíamos, y hoy vamos a reiterarlo, que el Estado cobra el 18% del ITEVIS, cobra el 17% de la primera placa y cobra el 16% del impuesto sobre los seguros full que se le agregan. Entonces ahí hay una alta recaudación que, dependiendo de la tasa de interés con que se promueva en esa feria, va a ser atractiva o no para los potenciales compradores. Y ojalá que no pase con esto, igual que pasa con esa ley que hoy se está reclamando que se acojan, porque si las tasas de interés son muy altas, la proyección de recaudación extraordinaria que pudiera tener el fisco pudieran verse afectadas también. Y hay un punto que yo quiero resaltar
en adición a lo que dicen ustedes, y es que pienso que es muy importante esas facilidades que está otorgando la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora bien, mi reflexión va en el sentido de que muchas veces los contribuyentes no han logrado saldar sus deudas con el ente administrador, con el administrador de los impuestos, el administrador impositivo, tributario, debido a que muchas veces, como bien explicaba Hermógenes, la empresa no está funcionando correctamente, no está produciendo de la manera esperada o están prácticamente semi-paralizadas. No nos olvidemos también que estamos saliendo de un periodo crítico de una pandemia que afectó la economía, la finanza a nivel internacional. Entonces muchas veces yo lo que pienso es como una reflexión, que de alguna manera sería bueno buscar mecanismos que puedan facilitar a que esos contribuyentes logren ponerse al día en su situación ante la Dirección General de Impuestos Internos y quizás con eso puedan entonces seguir hacia adelante, quitándose una gran carga de encima y poder seguir como una empresa, continuidad de negocio y así lograr relanzarse, que a nuestro humilde entender es la aspiración de todo el mundo, y de esa manera Impuestos Internos tendrá más contribuyentes con mayor capacidad de poder cumplir con sus obligaciones. El punto, doctora, un punto para análisis, no tiene que ser ahora como dice la canción, pero para análisis es de si el contribuyente entiende que se están buscando entre 6 y 10 mil millones de pesos o que lo que se persigue es limpiar la data. Esta semana, no quería que terminara el balance financiero sin comentar que esta semana fue presentado un estudio sobre la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, un estudio que realizó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, en colaboración con el Instituto OMG, donde obviamente se evaluaron esos objetivos que tiene esa ley y se trató de evaluar, vamos a decir, calificar cada uno cómo estamos, cómo vamos y qué nos falta. Ahí se vieron pues muchos aspectos. Ustedes saben que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo es una ley muy ambiciosa, una ley que nos pone a qué esperamos realmente, qué queremos como país, pero tiene unos estándares bastante altos, estándares que no deben nunca pues reducirse, porque definitivamente que eso es lo que nosotros tenemos como objetivo de nación. Y uno de los temas, obviamente, cuando uno piensa en la Estrategia Nacional de Desarrollo, es ese pacto fiscal, es esa fiscalidad, aparte de la educación, los temas sociales, pues siempre tenemos en la mente pues el tema del pacto social, el pacto fiscal, que manda la misma Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Incluso dentro de ese pacto fiscal que se puso el parchecito en el 2012 con la ley 253-12 y se estableció una aspiración el incremento de la presión tributaria de 3.25% y se eliminaban varios impuestos basados en ese criterio y en lugar de subir la presión tributaria lo que hizo fue reducirse. Y lo mismo está pasando ahora cuando hablamos de la reforma integral al Código Tributario. No hablamos de ninguna manera de mutilar cada título y analizarlo por separado. Hablamos de un análisis integral de esa legislación porque la ley es una sola, aunque tenga varios títulos, pero lo que se está planteando es analizar el título 1 como si fuera un código independiente, que fue una corriente de opinión, de pensamiento, que en el año 91 se generalizó, pero que no fue acogida. Y el código tiene el título 1 y tiene los demás títulos, no es una ley independiente. Y ojalá que se reflexione cuando se está analizando ese tema y que no se trate de manejar como una reforma particular. Hay mucho en el segmento del mundo de los impuestos, hay mucho por donde uno hilar, por donde uno hurgar, pero lamentablemente los tiempos se acaban.
todo lo que comienza termina. En esta oportunidad hemos terminado no solamente con el segmento, sino con esta edición de Balance Financiero, comprometiéndonos a dos cosas. Primero, la reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Y la segunda, doctora, nos vemos la próxima semana.